Bueno, buenas noches mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Estamos esperando que el pastor Germán Alonso Ponce se pueda conectar y en un momento estaremos compartiendo la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Sabemos que va a ser una noche de la palabra del Señor para nuestras vidas, va a ser edificante y vamos a ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a esperar que se conecte. Estamos transmitiendo en vivo para todas las personas que se quieran añadir a este Facebook Live. Sabemos que el Señor todo lo hace con un propósito. Sabemos que en las manos del Señor estamos nosotros, está nuestra vida. Y si Él ha dispuesto este momento, este tiempo, es porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Creemos que Dios no hace cosas al azar, creemos que en los planes de Dios todo ya está destinado y sabemos que Dios tiene el control de todo. Entonces, quiero que usted le dé compartir ahí donde usted está. Quiero mirar a los jóvenes que están conectados. Recuerden, esta es una reunión de jóvenes, pero también la hemos hecho pública, la hemos hecho abierta para que la iglesia también pueda recibir bendición y pueda recibir la palabra del Señor. Amén. Bendiciones, pastor. No sé si me escucho o no. Bendiciones, pastor. Bendiciones, ¿cómo están?
No sé si me escucho o no. ¿Sí me escucha, pastor? Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Sí me escucha, pastor? Está como atrasado el audio. Me parece que sí. Dios les bendiga, ¿cómo están? Si quieren, me salgo y vuelvo a entrar, ¿sí? Para que tal vez se logre arreglarlo del audio. ¿No escucha, pastor? No es interferencia. No hay. ¿Le quito este entonces? Sí. Creo que hoy sí. Sí, ahí sí. Muy bien, hoy sí estamos bien conectados. Bueno, bienvenido. Bien, sabemos que el Señor todo lo tiene preparado en su agenda, y sabemos que va a ser una palabra de oración, especialmente hemos pensado en los pastores, pero está conectada toda la iglesia, pastor, y le damos muchas gracias. Muchas gracias porque sabemos que la mano de Dios la palabra del Señor, la educación, la capacidad de todo. Nosotros estamos con la iglesia. Bendiciones, Dios les bendiga, mucho gusto. Ya llevamos pastoreando la iglesia cerca de 2 años. Estamos ahí dando batalla. Más, pastor, bienvenido, esta es su casa. Esperamos que nos pueda visitar cuando todo esto que está pasando. Un saludo muy especial a toda la iglesia. Queda en su casa, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco mucho. Les cuento que mi esposa es colombiana, entonces ahí en algún momento tendré que dar una vuelta por allá. Bueno, gracias a todos, les agradezco, ¿verdad? No sé si ya estamos adentro, pero gracias ahí al pastor por ahí la bienvenida, ¿verdad? Yo quiero poder honrar esta oportunidad que el Señor nos da y poder platicar un poquito acerca de algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón desde que comenzó toda esta locura, esta pandemia, ¿verdad? Pero sabemos finalmente que estamos en las manos de Dios. Así que yo, si me dicen, comenzamos ya el tiempo de palabra. Les prometo no tardarme más de 40 minutos. No sé si me quiere decir algo más. Amén, pastor. No, empecemos con la palabra y gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, acompáñenme en una oración. Queremos orar para que Dios nos hable esta tarde. Padre, gracias por la oportunidad, por el privilegio, Señor, de estar aquí con nuestros hermanos allá, Señor, en Colombia, que podamos, Señor, llevar tu palabra hermosa, Señor, que sabemos que tu palabra, Señor, puede viajar a distancia, Señor, así como con el siervo del centurión, Señor, de la misma manera, Señor, que desde acá, desde mi casa pueda llevar, Señor, pueda llegar esa palabra hermosa a la vida, a los corazones, al tiempo, Señor, de cada uno de tus hijos allá, Señor, en la congregación. Te pedimos, Señor, que puedan encontrar, Señor, esa semilla hermosa, tierra fértil, abundante, tierra rica, Señor, para que pueda dar fruto abundante de la misma manera. Señor, disponemos nuestro corazón, abrimos nuestros oídos, Señor, y sabemos que el tiempo, Señor, es un tiempo de cumplimiento para nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén.
Amén, gloria a Dios. Bueno, les quiero contar que cuando comenzó toda esta locura, mi papá nos marcó con una frase especial a toda la iglesia y así lo hemos creído en todo este tiempo, porque sabíamos que se venía algo complicado y estaba en una noche con mi esposa, en una noche de mucha angustia, de incertidumbre, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que puede reinar en nuestras noches, en algunas ocasiones, de tener algún tipo de temor. Y entonces sentía yo que tenía que abrir mi corazón, hablar con mi esposa, y le dije, mira, no sé qué traerá este tiempo, pero sé que Dios ha depositado algo en mí para este tiempo. Y escuchando, le conté a mi papá, y mi papá me decía, Germán, sé que para este tiempo hemos nacido, para este tiempo fuimos creados, para este tiempo hay una comisión, hay un elemento profético en cada uno de nosotros para este tiempo, y me quedó eso en mi corazón. Fui a ver a la palabra y hablar de ese tiempo señalado, porque podemos ver que existe un tiempo fuera del tiempo de los hombres y fuera de las condiciones favorables que el hombre exige para que eventos sucedan o se cumplan, ¿verdad? Yo quiero que podamos ver que hubieran como dos relojes, uno que es el cronos, ¿verdad? Como lo dice la palabra tiempo en griego, hay una palabra que significa tiempo humano, cronos se dice, es el tiempo donde uno puede llegar tarde, uno puede llegar temprano, uno se puede anticipar, son temporadas terrenales. Pero también hay un tiempo de cumplimiento que es el kairos, ¿verdad? Que es el kairos que muchos lo podemos definir como el tiempo de Dios. Pero hay un instante, un segundo donde pareciera que los dos relojes coinciden y algo que estaba marcado en el cielo pasa aquí en la tierra. Y ese tiempo señalado o ese tiempo que Dios lo señala para cada uno de nosotros es un tiempo que no entiende de condiciones favorables o no favorables. O cosas que nosotros sí exigimos, ¿verdad? Para que se puedan cumplir algunos milagros en nuestra vida. Por ejemplo, yo voy a prosperar, pero me imagino que esta pandemia me va a hacer que cuando termine yo voy a prosperar, o viene mi felicidad después que yo me case. Pero en el tiempo de Dios, las condiciones que pueden ser tildadas como favorables, realmente el tiempo de Dios las desconoce. Pareciera que, aunque no son tiempos favorables al ojo humano, hay un tiempo señalado de cumplimiento para nosotros. Es un tiempo donde Dios ha establecido como el tiempo del cumplimiento. Y va en contra de todo aspecto que los ojos humanos, ¿verdad?, puedan decir, ahorita toca. Y puede que llegue tarde para el tiempo humano, pero es el tiempo exacto, el tiempo perfecto de parte de Dios, el tiempo de la promesa. Yo de eso les quiero hablar un poquito del tiempo señalado. Y también me acompañan a Jeremías 32:1. Quiero prometerles que aquí son las 6:20. Quiero prometerles que a las 7 horas de Honduras, 8 horas de Colombia, ustedes van a estar ya terminando conmigo. Pero dice Jeremías 32:1 que Jeremías llega palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Jeremías significa designado de Jehová. Jehová ha designado. Eso es lo que significa Jeremías. Y en Jeremías 32:2 dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Hay ciudades que parecen sitiados, ¿verdad? Esto afecta a la economía de una ciudad porque la exportación y la importación son afectadas. Y el profeta Jeremías estaba preso, no solamente estaba sitiada, sino que estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Y entonces miren que la situación que está pasando Jeremías. Primero estaba preso. Cuando se habla de cárcel, se habla muchas veces de una cárcel de desconfianza. Decía Pablo que habían muchos ataques afuera, pero temores adentro. Entonces muchas veces uno puede estar en una cárcel de temores, de miedo, de aflicciones, y ahí es donde se encontraba Jeremías. Vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y nos sentimos en una cárcel de ansiedad, en una cárcel de preocupación. Pero entonces llega, además de estar en la cárcel, toda la ciudad está sitiada. Imagínense, es como estar
en una situación ya mala y se empeora, ¿verdad? Aún mucho más. Pero llega palabra de Dios, llega palabra de Jehová a Jeremías. En este tiempo complicado llega palabra de Jehová a Jeremías. Y entonces dice, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, que yo te entrego esta ciudad a la mano del rey de Babilonia? Pero quiero llevarlo más adelante. Porque ¿cuál era la palabra de Jehová para Jeremías en esta circunstancia? Y dice Jeremías 32:6, dice, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí, diciendo, he aquí que a Anameel, hijo de Salum, tu tío viene a ti, diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Esto me gusta mucho. Compra el derecho de la herencia, compra esta tierra porque tú tienes derecho a comprarla, tú tienes derecho a comprarla. Me gusta mucho. Y dice, y vino Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, y le dice esto, que es la primera palabra que yo les quiero dar a cada uno de los que está aquí conectado. Compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, dice esta versión, cómprala para ti. Y entonces conocí que era la palabra de Jehová. Y entonces Jeremías compra, tal vez para explicarles un poco todo lo que está pasando, compra un terreno en Anatot, un lugar donde realmente estaba ocupado por el ejército enemigo. Y dice Dios que, y esta iba a ser una palabra de confianza, una palabra de fe, porque esto iba a garantizar que Dios iba a traer un mejor tiempo. Yo no sé si me están entendiendo, pero Jehová le dice a Jeremías, compra, quiero que va a llegar un muchacho a que le firmes un documento para comprar un terreno. Señor, pero ¿cómo yo voy a comprar un terreno si el lugar donde está comprado el terreno está habitado por el ejército enemigo? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Pero realmente esta palabra de Jehová a Jeremías lo que traería era una señal que Dios iba a restaurar a su pueblo en la tierra y que todo regresaría a la normalidad. Me gusta mucho ese verso y se los quiero ir tal vez leyendo un poquito, porque dice que empiezan a hacer trámites donde se sellan las cartas, llega el hijo del tío para poder hacer todos los trámites de una tierra que Dios santo, era complicado pensar que como hijos de Dios uno puede decir que todo va a estar bien. Yo no sé si les ha pasado, pero donde vamos hay malas noticias. Donde vamos pueden hablar mal de la economía, pueden hablar mal del gobierno, y el Señor, además de todo esto, manda y le dice, compra una tierra. Señor, pero ¿cómo es posible? Estoy preso, la ciudad está sitiada, además la tierra donde tú me estás diciendo que compre está en posesión del enemigo. Pero esta era un establecimiento, o era una palabra que establecía que a pesar que se estuviera encarcelado, a pesar que se estuviera complicada la situación, Dios lo que le estaba diciendo es que iba a venir un tiempo bueno y que era tiempo de confianza para Jeremías. Si vemos este tiempo de confianza o esta palabra, lo que tenía que afianzar en el corazón de Jeremías es que todo iba a regresar a la normalidad. Les quiero leer un verso que es lo que resume este primer punto. Les quiero tal vez leer un poquito del Jeremías 32, 14 y 15. Y entonces manda, ¿verdad? Porque todo esto se iba a ver como una mala inversión. Les voy a decir algo, ahorita hablar de confianza en el Señor puede escucharse como una mala inversión. Ahorita hablar evangelio, que son buenas nuevas, se puede escuchar como una locura. Ahorita hablar y decir que Dios te va a sacar adelante, que Dios te va a sacar avante de este problema, para alguien que nos escucha de afuera es estar mal. Y eso es lo que impacta de esta palabra. Que la palabra llegaba en un tiempo complicado para la vida de Jeremías. Pero era una palabra que iba a establecer un tiempo de confianza, porque iba a haber un tiempo también de restauración para el lugar donde estaba Jeremías.
Les quiero dar unos datos. Hacía un año que la ciudad estaba sitiada y Jeremías compró la tierra que los soldados ocupaban. En realidad, a los ojos humanos era una mala inversión. El mundo nos va a hacer creer que confiar en nuestro Dios es una mala inversión. Pero el verso 14 y el 15 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en un vasija de barro, para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¡Qué tremendo! Aún, pues, la palabra que llega de Jehová a Jeremías es: todo va a ser restituido, todo va a estar bien, estamos en la mano de Dios. Germán, pero es un tiempo de conflicto, es un tiempo de estar asustado, es un tiempo de incertidumbre. Y dice el Señor: no, es tiempo de confiar. Es tiempo de confiar en el Señor. Y me gusta mucho porque aquí tal vez resumimos un poquito la historia, pero si vemos aquí quién llega a hacer todo este trámite. Les quiero dar un par de nombres que encierra mucho misterio, porque lo que iba a llegar, quien iba a llegar, estamos de regreso, ¿verdad? Ok, listo, perdón. Entonces les quería contar un par de datos de esta historia, porque ya vimos que era un tiempo de conflicto, que la palabra del Señor traería confianza, pero el misterio es: Señor, ¿cómo podemos confiar en este tiempo? Yo quiero que vean los personajes que salen en esta historia. Primero está Jeremías, ¿verdad? Que Jeremías significa Jehová ha designado. Primero que todo, tenés que saber que la palabra que llega en este momento es para alguien que Jehová ha designado para este tiempo. Eso es lo primero. Jehová ha designado que tú estés en este tiempo de pandemia, no sin un porqué, no sin una comisión, no sin ningún plan de bendición. Jehová te ha designado a ti. Y entonces llega y comienzan a desfilar un par de personajes, como Anameel, hijo de mi tío, que es el que le lleva todo el papeleo. Y aquí hay varios personajes. Uno es el lugar donde era, porque el lugar es Anatot, el lugar donde estaba la tierra. Anameel también era el hijo del tío, y Salum era el tío. Ahora, ¿por qué estos nombres, Germán? ¿Qué tiene que ver? Porque aquí están los 4 pilares de la confianza. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? Se encuentran en estos 4 nombres. Jeremías significa Jehová ha designado. Anatot, ¿verdad? Que es el lugar donde estaba esta tierra, el lugar donde estaba esta herencia, significa respuesta a las oraciones. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Porque tenemos que confiar en el Señor, porque las oraciones de los hijos son escuchadas. Es la respuesta a las oraciones. Yo no sé si ustedes tienen hijos, pero si mi hijo quisiera algo ahorita, él no espera que yo termine. Él toca la puerta. No sé si ustedes tienen hijos, pero es papá, 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 papá. Y tienen todo el derecho a pedir, porque somos sus papás, somos sus padres. Y entonces me gusta mucho porque Anatot es respuesta a las oraciones. Anameel significa misericordia de Dios. Salum significa retribución o paga. Aquí están los 4 pilares de la confianza de Dios. Y se los quiero tal vez poner en una sola frase, y para que ustedes sepan que en este tiempo, Germán, ¿este tiempo de qué es? Es tiempo de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque los 4 pilares se encierran en estos 4 nombres. 4 pilares que dice que somos designados de Dios
porque Dios es un Dios de misericordia, porque Dios responde nuestras oraciones y que no en vano le hemos servido a nuestro Señor. Yo no los conozco a ustedes físicamente como iglesia, pero si ustedes están dentro de una iglesia y saben que fueron designados para este tiempo, saben que Dios ha respondido sus oraciones en el pasado, saben también que Dios es un Dios de misericordia, Dios es nuestro Padre, Dios tiene planes de bendición para nosotros y le hemos servido al Señor. Yo les quiero decir que más allá de lo que podemos estar viviendo, tenemos que saber lo que dice este verso, el verso 19, si no estoy mal, el 15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Es decir, que el tiempo de confianza es porque confiamos, porque le hemos servido, porque es un Dios de misericordia, porque Él escucha nuestras oraciones y porque somos designados de Dios para este tiempo. Y Él lo que asegura su palabra de confianza es que vendrán mejores momentos, Es un tiempo, Germán, ¿de qué? De confianza, es un tiempo de confianza. Es un tiempo que es nuestro derecho confiar en el Señor, es tu derecho. Si yo le pudiera llevar ahí como que estuviéramos de manera presencial, yo le dijera, dígale que está a la par suya, es tu derecho confiar en el Señor. Es tu derecho confiar en el Señor. Sí, Germán, pero hay una circunstancia que tú no entendés, sí, pero Jeremías nos da ejemplo hermoso de la confianza. Estaba preso, estaba en un lugar complicado, estaba sitiada la ciudad, ya había todo, en el momento que está sitiada una ciudad, todo el comercio se viene para abajo, ya había una sentencia de conquista y el Señor le manda palabra de confianza, Creo que es de las historias bíblicas donde más se detalla toda la transacción. Si ustedes, claro, yo se lo resumí, pero si ustedes leen ese verso con cuidado, van a ver que habla de sellos, guárdale en un vaso de barro. ¿Saben qué? Guarde usted su palabra de confianza hasta el Señor. Y que nadie nos quite que haya en este tiempo sea de confianza para nosotros. Porque el tiempo de desconfianza o las palabras de desconfianza o de antievangelio se pegan. Si usted está rodeado de personas que dicen, aquí ya no hay mañana, esto ya no va para mañana, no sé qué vamos a hacer, usted en algún momento puede llenar de aflicción su alma. Pero usted, así como Jeremías, sabía que hay un trato especial para los hijos de Dios. Hay 4 pilares en nuestra confianza. Entonces termino este punto recordándole que somos designados de Dios, que nuestro Dios es un Dios de misericordia, que Dios responde nuestras oraciones y que no en vano le hemos servido. Es tiempo de confianza. Germán, ¿qué otro tiempo podemos estar viviendo? Esto es hermoso porque tenemos que saber que tenemos que prepararnos como iglesia, porque se viene también un tiempo de despertar. Perdón. Que vea a la hermana aquí, no sé si algo. No, pastor, siga. Ok, sí, como te vi y pensé que quería decirme algo. Hay otro tiempo que se viene que me llama mucho la atención y tenemos que estar preparados como hijos de Dios. Dice la palabra que nosotros somos el tesoro especial en las manos de nuestro Señor. Y cuando vemos en Lucas 15, cuando habla del hijo pródigo, dice la palabra que él saca de su tesoro, el padre saca de su tesoro para dar la bienvenida a un hijo que se había ido y está de regreso. Entonces tenemos que saber como iglesia que vamos a darle la bienvenida, que Dios va a echar mano del tesoro especial que somos usted y yo para aquellos que se habían alejado y están a punto de regresar. Segunda Reyes 7:2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y entonces, usted se sabe la historia, aquí Samaria está sitiado un poquito en Segunda Reyes 7. Y dice que también se estaban viviendo unos problemas económicos terribles, pero dicen que hay dos leprosos, dos enfermos de la piel,
y se encuentran con que no tienen alternativa alguna. Les quiero leer un poquito lo que dice. Y están fuera del campamento. Había gente que desconfiaba de lo que Dios iba a hacer. Y la fe, la esperanza en los oficiales se había ido. Pero finalmente la palabra de Dios se cumplía. Ahora, en Segunda de Reyes, dice la palabra en el verso 7, que estaban dos leprosos hablando y dicen, mira, si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre. Pero si vamos al campamento del enemigo, también vamos a morir. Entonces, mejor vamos y vamos a ver qué podemos hacer. Se encuentran en una encrucijada y entonces tienen un impulso del Espíritu para ir al campamento. Y entonces cuando llegan al campamento, les quiero leer que habían 4 hombres leprosos, ¿verdad? Y entonces aquí están en esa encrucijada de decir qué van a hacer. Y dice que se levantaron pues al anochecer, verso 5, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios huyese estruendos de carros, ríos de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos. Y entonces el Señor confunde a todo el ejército sirio y se levantan y huyen en la noche. Cuando los leprosos llegan, me gusta mucho porque llegan a la entrada del campamento y entraron en una tienda, comieron y bebieron, tomaron de ahí plata, oro y vestidos, los escondieron, vueltos entraron en otra. Pero en la tercera tienda, y aquí es donde yo quiero que usted ponga sus ojitos y me alisto y me siento bien, porque en el verso 9 dice, le dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día, mire qué tremendo, ellos hacen una declaración ahí profética, hoy es día de buena nueva, hoy es día de evangelio. Y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos va a alcanzar esta maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva casa, y demos la buena nueva en la casa del rey. Aquí se vino un despertar para estos 4 hombres que supieron que mientras que todos estaban pesimistas, todos habían mucha desconfianza, ellos estaban viendo lo que Dios había establecido. Seguramente vamos a encontrar estos 2 grupos de personas, quizás personas que ya desconfían, como el príncipe que dice que ni aunque se abran las ventanas de los cielos iban a ver este tipo de milagros. Pero también personas que van a entender y van a creer lo que Dios establecía para este tiempo. Y esto iba a traer tal consecuencia que se viene un despertar para la vida de ellos. Esto despertó en ellos, ¿sabe qué? Un ministerio. Y aquí es donde yo le quiero hablar. Porque, Germán, ¿cuál es el tiempo que vamos a vivir? Es el tiempo que muchos, que usted ni nos imaginamos, el Señor está despertando ministerios en ellos. Porque aquí dice, es tiempo, dice, de ir a dar buenas nuevas. Es tiempo que lo que yo he vivido no lo puedo callar más. Tenemos que ir a hablar con el rey, tenemos que liberar a un pueblo. Mire qué tremendo, que pasaron de ser leprosos a libertadores de un pueblo. A libertadores de un pueblo. Germán, pero el leproso es alguien enfermo. Sí, pero es un enfermo que quizás su enfermedad comenzó con llagas, comenzó con heridas que no supieron sanarse. Son hermanos que quizás fueron de la iglesia, se fueron ofendidos con uno, con otro, se pelearon con el de la alabanza, cosas que pasan en las iglesias. Pero hay un momento, hay un tiempo de despertar para todos, hay un tiempo de despertar para todos. Y ese tiempo de despertar le llegó a estos leprosos. Y llegó a los leprosos y dice que todo el pueblo se vio beneficiado por el despertar ministerial de estos leprosos. Quiero que sepa que Dios va a utilizar personas quizás que nunca estuvieron involucrados, que va a traer cosas especiales en ellos. Nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para ser como el Padre en Lucas 15, que dice, aún estando lejos corrió a su encuentro. Que no nos vaya a agarrar o que no nos vaya a encontrar esta temporada de despertar con las puertas cerradas. Tenemos que saber que se viene un avivamiento y que nosotros como iglesia tenemos que estar listos
para recibir nuevamente a nuestros hermanos que se fueron y que van a regresar. Germán, entonces, ¿qué significa esto? Que se viene un tiempo de despertar. ¿Cómo es el tiempo de despertar? La situación, otra vez, no era favorable. Samaria estaba sitiada, había una pobreza extrema, eran leprosos, era gente que se había ido herida, que estaba enferma quizás en su alma. Pero Dios lo había prometido, Dios lo había prometido, Dios ha prometido un avivamiento que hemos estado añorando. Y esto implicaría un despertar en aquellos que han estado dormidos. Yo le quiero decir a usted de parte de Dios que el tiempo profético es el que se viene luego de esta pandemia para la iglesia. Incluso lo estamos viendo, pero todavía creo yo que no hemos llegado a ese clímax que se nos va a permitir vivir. Ahora, quiero recapitular un poquito. Tiempo de confiar y tiempo de despertar. Tiempo de confianza y tiempo de despertar. Creo que se van a venir, se viene una generación. Yo sé que al principio esto era de jóvenes, ¿verdad? Pero yo creo que se viene el despertar de mucho joven que le había dicho el Señor, no, yo voy a cambiar, pero todavía quiero disfrutar, dicen los jóvenes. Pero así como estos leprosos se les acabó el tiempo. Ellos sabían que el tiempo se había acelerado para la vida de ellos. Ellos dijeron, Dios mío, si seguimos callando, el mal va a venir para con nosotros. Y hay muchos jóvenes que yo creo que ven su reloj y ven cómo se les está acabando el tiempo. Germán, ¿por qué decís eso? Porque yo sentí el día que se me acabó a mí. Yo sentí el día que yo tenía que regresar a los caminos de Dios. Yo sentí el día que dije, este es mi último día haciendo esto. Este es mi último día. Tengo que volver a la casa, tengo que volver a la casa espiritual, tengo que volver a la casa de mi Padre. Entonces sé que es un tiempo de despertar. Yo le ruego a Dios que como iglesia estemos preparados para poder asimilar toda esta ola hermosa, este avivamiento que se viene para toda la iglesia a nivel mundial. Ahora, me gusta mucho, porque Germán, ¿qué otra cosa podemos establecer como el tiempo señalado de parte de Dios? Acompáñeme a Marcos 5:22. Tengo 15 minutitos, le prometo tratar de acelerar, pero quiero dejarlo como una semillita de parte de Dios. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Este es complicado y tremendo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo significa el que ilumina. Y este hombre dice que tiene a su hija que está agonizando en su casa. Y entonces le dice, ven, dice, y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí Jairo se encuentra con muchas cosas. Primero, el que ilumina ahora necesita de un milagro en su casa. Jairo está puesto aquí en medio de un camino, ¿verdad? Porque Jairo está en medio de lo que ama y de lo que hace. ¿Sabe qué? Que este tiempo tenemos que equilibrarnos como iglesia, porque Jairo era el que iluminaba, pero había muerte en su casa. Qué tremendo, ¿verdad? Jairo era el que iluminaba, pero su familia no quería saber nada de Dios. Jairo era el que iluminaba, pero había oscuridad en su casa. Muchas veces la iglesia incluso es un escaparate para poder pasar de noche un matrimonio que está en ruinas, o salir de tu casa para no aguantar a tu papá que te lastima, o que te humilla, o que te hace daño. Pero entonces el que ilumina necesita de un milagro. Y en el verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y llega una mujer que ustedes saben que padecía 12 años de flujo de sangre, y pareciera aquí que lo que hace es atrasar al Señor. Incluso le pregunta el Señor, todavía se toma el tiempo para preguntar, ¿quién es el que me aprieta? Y entonces los discípulos no entienden lo que está diciendo y le dicen, hey, ¿cómo es que quién me ha tocado, Señor? Si aquí es una multitud. Pero todo esto, Jairo sentía que estaba llegando demasiado tarde. Me quiero tomar el tiempo para esto. Yo estuve 10 años en el mundo y mi papá me dijo que cuando
ya en los últimos años donde yo estuve mal sin el Señor, mi papá me dijo, Germán, yo le dije al Señor, Señor, te lo entrego, ya no puedo con él, tú tendrás que tratar con él. Y mi papá había pensado que era demasiado tarde para mí. Mi papá pensó en algún momento ponerle lapsos al Señor y dijo, yo conocí al Señor a los 18 años. Ahí va a conocer Germán al Señor. Y no pasó. Y después tuvimos algún tipo de complicación. Ahorita Germán va a despertar y no desperté en ese tiempo. Y después vivimos varias cosas. Ahorita va a despertar y no desperté. Bueno, yo me imagino que cuando ya entra a la universidad, ahí. Y tampoco fue ahí. Y todo esto hacía que mi papá pensara o que en algún momento era muy tarde. Dice que mientras que su hija moría estaba pasando todo esto que hacía pensar a Jairo que era muy tarde. Ahora, dice que llegan finalmente a la casa de este principal de la sinagoga y le dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí empieza una depuración en la situación o en la vida de Jairo, porque aquí comienza Jesús a dejarlo solo y a enseñarle algo hermoso que es el secreto de la soledad. Y dice que cuando llegan, dice que habían personas ahí que lloraban y se lamentaban mucho, habían otros que se burlaban, en el verso 40 dice eso, pero Marcos 5:40 dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó el padre, a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Muchas veces hay demasiado público para un milagro de parte de Dios. Muchas veces Dios nos quiere dejar solos porque hay muchas personas que son elementos que evitan el milagro en la casa. Yo no sé qué puede estar muriéndose en tu casa. Yo no sé para ti qué es tarde para tu situación. Por ejemplo, puede ser que tu matrimonio esté muerto y que tú me digas, no, Germán, no, mira, ni hablemos de mi matrimonio porque eso ya murió. Y ahí seguramente están las que lamentan, ahí están las que lloran y ahí están los que se burlan, que son las tres cosas que el enemigo manifiesta para cuando nosotros hay algo que se está muriendo en nuestra casa. Las personas que en vez de apoyarte se lamentan y te dicen que lo siento, lo de tu matrimonio, lástima lo que le está pasando a tu hija. Hay otros que secretamente se burlan de la situación. Pero Jairo, el que iluminaba, necesitaba luz, se hacía tarde y Dios lo había puesto entre lo que hacía y lo que amaba. Ahora, Dios establece que Jairo se quede solo en su casa para hacer este milagro. Y yo creo que así estamos ahora. Creo que este es un tiempo donde podemos poner nuestros ojos en lo que se estaba muriendo en nuestra casa. Tal vez la relación con tu esposa se estaba muriendo hace años. Y si Dios no nos deja ni salir a la calle, no nos deja ni congregarnos, porque hay hermanos aquí en Honduras, sé que en Colombia no, que llegan tarde a su casa, así como cuando estaban en el mundo, pero ahora con los hermanos de la iglesia. Pero todo esto es para huir de un matrimonio, o de una relación, o de una casa que se está muriendo. Pero ahora llega el Señor Jesús y les dice, entren, solamente ustedes dos y la hija. Aquí debe de haber un milagro. ¡Wow! Aquí debe de haber un milagro. Y entonces ahora encierran a jóvenes por 100 días. Por ejemplo, aquí llevamos 4 meses, 120 días, con un papá al que no has perdonado. Con un esposo al que odias, al que le sentís rencor, al que te ha lastimado. Y el Señor dice, este es tiempo de vida, no de muerte. Este es tiempo de milagros. Este es lo increíble de parte de Dios. En el momento que Dios estableció este tiempo como un tiempo de vida,
para lo que tú y yo ya habíamos declarado como muerto. Ya habíamos declarado que ya era muy tarde para decir vida. Es donde Dios me toca el corazón a mí. Porque hay cosas que yo creo que muchas personas vemos como casos perdidos. Y ahora tenés todo el tiempo para poder recuperarlo. Germán, ¿de qué estás hablando? Es que estás forzado a volverle a hablar a tu papá. Estás forzado a arreglarte con tu hermana. Estás forzado a recuperar tu matrimonio. Estás forzado a eso. Hoy sí podemos decir que ya no hay burladores, ya no hay nadie que se lamente ni nadie que llore. Hoy el que ilumina tiene que iluminar su casa. Hoy el que danza en la iglesia tiene que pedir perdón a su papá. Hoy el que predica tiene que pedirle perdón a su esposa. Hoy el que ministra la alabanza tiene que pedirle perdón a sus hermanos. Tantas cosas que Dios nos manda a hacer. Germán, me imagino que esto es para recién convertidos. No, esto es para el principal de la sinagoga. Esto es para nosotros, para todos. ¿Cuántos tenemos cosas que corregir que no hemos corregido? Todos. Pero Dios estableció un tiempo que el mundo había dicho es un tiempo de muerte, es un tiempo complicado para un tiempo de vida. Ustedes se imaginan cómo cambió todo el ambiente de la casa después que Jesús salió de ahí, después que se abrieron las puertas de esa casa. Cuando aquella niña sale, 12 años, comenzaba un nuevo gobierno, 12 números de gobierno, un gobierno de vida para esa casa. ¿Saben qué? Si algo creo yo de parte de Dios es que Dios nos está permitiendo tener la oportunidad de establecer un nuevo gobierno en nuestra casa. Un gobierno de vida y no de muerte, un gobierno de amor y no de odio, un gobierno de perdón y no de rencor. Tiempo de vida. Germán, ¿cuáles son los tiempos que hemos visto? Tiempo de confiar, tiempo de despertar, tiempo de vida. Y si me da tiempo, hablo del último Les prometo 5 minutitos más, déjeme apurarme. Hay un verso en Génesis 18:19 que nos habla, dice, los visitantes le preguntaron, ¿y dónde está tu esposa? Y Abraham respondió, está dentro de la tienda. Y uno de ellos le dijo, el año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Y Sara, que estaba en la entrada de la tienda detrás de Abraham, escuchando esto, decía, Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara no estaba en la edad de tener hijos. Así que ella se rió, porque muchas veces hay promesas de Dios donde uno se ríe porque uno no cree que vayan a pasar. Y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo ya estamos viejos para tener un hijo. Había un tiempo señalado, y me gusta mucho ese verso porque dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora, hay un tiempo también que Dios establece, que es el tiempo de la promesa, y con este quiero cerrar. En el tiempo de la promesa, por mucho tiempo había sido visto con desprecio. Usted sabe que Sara había sido visto con desprecio porque habían personas que sus promesas habían sido quizás, se habían cumplido frente a nuestros ojos. Y uno dice, claro, uno sonriendo dice, ay, qué lindo lo que te está pasando, pero uno por dentro dice, Señor, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo va a tocar mi promesa? Y ahora las circunstancias empeoran. Y al hablar de la promesa produce una risa de incredulidad, donde uno cree que uno ya es muy viejo, que el tiempo ya nos pasó. Esto es tremendo. Porque creemos que el tiempo ya nos pasó. No, cuando éramos jóvenes podíamos hacer eso. O no, el tiempo ya nos pasó. Hace un tiempo emprendí, quebró la empresa. No, yo ahora ya no, ya el tiempo me pasó. Pero hay un tiempo establecido de parte de Dios para el tiempo de promesa. Ahora yo vengo a decirte de parte de Dios algo lindo. Porque dice la palabra que llegó, y obviamente ustedes saben que el tiempo de la promesa llegó para Sara. Hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, poder platicar un poquito lo que ha sido para nosotros este tiempo. Es un tiempo donde Dios había establecido que usted y yo íbamos a estar en esta tierra. No por qué, sino para qué. Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor?
Es un tiempo donde nuestra confianza debe estar en Él. Es un tiempo donde muchos habíamos estado dormidos y nos va a tocar despertar. Es un tiempo de vida dentro de nuestra casa, que muchas cosas que se estaban muriendo van a volver a tomar vida. Y es un tiempo donde, aunque uno piense que la promesa ha tardado, Dios dice, este es el tiempo de la promesa. Yo quiero orar por ti. Te dejé 4 puntitos que espero que sean como una semilla en tu corazón. De un tiempo complicado, un tiempo terrenal complicado. Pero en el cielo no existe este tiempo. Dice la palabra que es en el griego cronos y en el griego kairos. Son 2 tiempos diferentes. Pero cuando esas agujas se alinean, hay un tiempo de cumplimiento para nuestra vida. Un tiempo de confianza, un tiempo de suceso donde un volcán que duerme empieza a erupcionar, donde la promesa de Dios es sí y amén, donde aquel que había quedado dormido despierta, donde las promesas de Dios te dicen, no, ya es muy tarde, y ahí entra la promesa, donde aquel tiempo que pensaste que era bueno en la economía nunca se dio, y ahora en tiempos de pandemia Dios te bendice, y uno dice, Señor, ¿cómo? Ah, no, es que es mi tiempo, no el tuyo. Entonces yo quiero orar, aquí está el pastor y la pastora, muchas gracias por tenerme, por la oportunidad, y poder orar, y ya después, pastor, si usted quiere, ora por nosotros, ¿verdad? Pero déjeme bendecirlo, ahí donde está, en su casa, no sé si estamos en casa o ya ustedes están ahí en la iglesia, en casa, ¿verdad? Cada uno, entonces ahí en su casa. Acompáñeme, cierre sus ojos, sé que hay muchos distractores muchas veces en la casa, pero yo quiero dejarle esta semilla. Hay tiempo de confianza, tiempo de promesa, tiempo de vida, tiempo de despertar para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que para este tiempo hemos nacido, que tú tienes un plan, una comisión, un propósito para cada uno de nosotros. Señor, escucharemos que es muy tarde, que ya no hay esperanzas, pero tu palabra dice que hay un tiempo en los cielos, Señor, que se puede alinear con el tiempo aquí en la tierra, Señor, y hay sucesos hermosos, Señor, que se desencadenan en nuestras vidas. Señor, que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos confiar que todavía hay evangelio como en aquellos leprosos, en aquellos 4 leprosos que decidieron hablar tu buena palabra, hablar buenas nuevas en tiempo de malas noticias, hablar buenas nuevas en tiempo de malas noticias, hablar que confiamos en tiempo de desconfianza, que seamos esa luz que necesita el mundo, esa luz que necesita Colombia, esa luz que necesita Honduras, esa luz que necesita cada, Señor, iglesia. Que podamos ser esas personas, Señor, que establecemos gobiernos nuevos de vida y no de muerte. Gobiernos de promesas, Señor, gobiernos de promesas cumplidas. Yo declaro en el nombre de Jesús que se viene un despertar para el cuerpo de Cristo, porque este es el tiempo señalado. Tu Kairos, Señor, en el Olam, Señor, se establecen tiempos, en la eternidad hay un tiempo señalado, Señor, para nuestras vidas, Señor, y a eso le apuntamos. Señor, bendice a cada uno, Señor, que se pueda llevar esta palabra en su corazón y que tenga fruto abundante para su vida. Te agradecemos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Palabra propicia para servir a la iglesia. Creemos que todo el tiempo imagino Dios para la palabra, a veces nos vamos llenos de nuestro corazón, Señor, que este es nuestro tiempo. Es el tiempo que Dios y después de este tiempo podemos vamos a estar preparados con la palabra para recibir a un apartado con las nuevas y que decimos su familia, decimos su ministerio, creemos en el nombre de Jesús que este gran
esta palabra magistral para meditar, porque sabemos que el ministerio es una palabra de esperanza, una palabra magistral para la iglesia, y vemos que esta palabra va a fluir más en la vida de Jesús, del pastor, en la vida del apóstol, que el Señor prepara en esas corrientes de edificar la iglesia. Bendecimos a su familia, desde acá, desde Colombia, vamos a estar orando por ustedes, les pedimos que también oren por el pastor y bendiga a la iglesia, para que podamos crecer. Amén, muchas gracias, los bendecimos, un privilegiazo estar con ustedes, qué lindo conocerlos y les comentaba que mi esposa es colombiana, así que en algún momento me doy una buena cita por allá y podemos compartir. Gracias por el privilegio, los bendecimos, que Dios les siga hablando, que nos prepara para este avivamiento hermoso que seguramente vamos a vivir. Amén. Muchas bendiciones, pastor. Bendiciones. Hasta luego. Iglesia, muchas gracias porque ha sido un tiempo maravilloso con el Señor. Palabras que de verdad han tocado nuestro corazón. Estamos preparados y Dios ha venido preparando a la iglesia con esa palabra, con ese rema para poder nosotros avanzar. Sabemos que este es el tiempo, este es el kairos de Dios. Este es el tiempo que Dios ha diseñado para que usted y yo tengamos esa comunión, podamos encontrar, aunque el mundo diga la adversidad, Dios está en medio del asunto y sabemos que Dios nos va a prosperar, nos va a llenar y nos va a enriquecer grandemente. Yo quiero que usted se lleve en su corazón, iglesia, que después de este tiempo, después de esto que pase, nuestra vida no será igual. Nosotros hemos sido probados y hemos sido aprobados por Dios. Y cuando salgamos de este lugar, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en tu casa. Vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Vamos a ver la gloria de Dios en la ciudad y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra iglesia. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que han estado conectados. Gracias por su tiempo, porque sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para la cual les ha sido enviada. Los bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús y que esta palabra sea guardada en su corazón, de fruto abundante en cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu, bendecimos a los jóvenes, bendecimos a cada servidor y bendecimos a cada hermano, a cada amigo que se ha conectado. En el nombre de Jesús, los esperamos el día sábado a las 7 de la noche. Bendiciones, mis hermanos. Hasta una próxima oportunidad.